Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 268-2017, formado por amparo en única instancia, promovido por el señor Pedro Arredondo en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La señora Secretaria General Adjunta hará relación al acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 7 de octubre del 2016 dictada por la autoridad recurrida que declaró improcedente el recurso de casación por motivo de forma interpuesto por Pedro García Redondo contra la sentencia dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de procesos de mayor riesgo y de extinción de dominio de 21 de julio del 2015, que confirmó la dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo B, que lo declaró responsable del delito de asesinato en grado de tentativa en concurso real y delitos contra los deberes de humanidad en concurso ideal, condenándolo a la pena de 90 años de prisión. En su petición de fondo, el amparista solicita que se le otorgue amparo por el agravio contenido en la resolución de fecha 7 de octubre del 2016, dictada por la autoridad recurrida, en la cual declaró improcedente la casación presentada por el amparista. En consecuencia, se deja en suspenso definitivo en cuanto al amparista la resolución recurrida ya plenamente identificada y se restituye al amparista en sus derechos constitucionales, ordenando a la autoridad recurrida dictar una nueva resolución para reconducir el debido proceso y tutela de los derechos constitucionales plenos del amparista. Se conmina a la autoridad recurrida para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en la sentencia del presente amparo en un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente en que reciba la ejecutoria y antecedentes respectivos, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se impondrá multa de 4,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que puedan incurrir. No se condenen costas a la autoridad recurrida. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo y requerente de la vista pública, señor Pedro García Redondo, por medio de su abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, a quien dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado presidente, señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Estamos aquí porque consideramos que el amparista está en un estado de indefensión. Si bien es cierto, la jurisprudencia marca que no son ustedes revisores de la justicia ordinaria, también su jurisprudencia marca una salvedad, y es cuando ha existido violación de derechos constitucionales y legales. En el presente caso, el amparista fue juzgado y, como cualquier ciudadano, tenía derecho a tener un debido proceso preestablecido. Lógicamente, tener jueces imparciales. ¿Cuáles fueron los hechos que dieron antecedentes al siguiente amparo? En la quinta audiencia de las 12 audiencias del debate, al terminar de escuchar las señoras juezas sentenciadoras la declaración de una testigo presentada por el Ministerio Público y por los querellantes adhesivos, la juez presidenta, en nombre de todos el tribunal, de sus compañeras juezas, le pidió disculpas o se solidarizó con la testigo, y seguidamente le pidió disculpas en nombre de la sociedad guatemalteca.
Lógicamente, para alguien que está siendo juzgado, en ese momento, es lógico, la sentencia en ese momento se escribió, porque en ninguna parte del mundo un tribunal imparcial va a pedir disculpas y se va a solidarizar con una de las víctimas del proceso. Lógicamente, esta defensa apeló por injusticia notoria. La sala, al resolver, declaró que no, que sí, declaró sin lugar la apelación porque había sido encontrado culpable por las pruebas. Pero realmente era intrascendente la valoración de las pruebas, porque ante un tribunal que no es parcial, eso queda lógicamente sin valor. En tal sentido fuimos a casación, porque consideramos que la sala se salió por la tangente, no resolvió lo que nosotros habíamos planteado como motivo de casación. Nosotros habíamos planteado apelación, no por lo que había dicho la sala, el tribunal sentenciador, no, que era el acto que se había viciado en el debate. Se había viciado el debate. Ya no importaba realmente las palabras que hubieran dicho, era el vicio, porque ningún procedimiento preestablecido en la Constitución y en las leyes de Guatemala hace que un juez a mitad del debate o antes del debate le pida disculpas a la víctima. La Corte Suprema de Justicia, y es lo que nos trae como agravio, en este caso la Cámara Penal, rechazó la casación porque el motivo de la casación dicen que sí respondieron a lo que el apelante le planteó a la sala, y no fue así, porque nosotros no estábamos pidiéndole a la sala que nos resolviera si lo que habían dicho las juezas sentenciadoras al pedir disculpas y solidarizarse con la víctima era o no era motivo de justicia notoria. Nosotros estábamos pidiendo en la apelación a la sala que resolviera, a la casación, que resolviera que eso era un acto que había viciado todo el debido proceso. En tal sentido, señores magistrados, concluyo, el debido proceso no solamente es el debido proceso adjetivo, ser escuchado, tener la oportunidad de tener abogado defensor, presentar nuestras pruebas de descargo, eso es el debido proceso adjetivo. Hay un debido proceso sustantivo y es justicia. Y en ninguna parte del mundo, sea aquí en Guatemala, sea en la China, Estados Unidos, España, ningún proceso en el cual el tribunal sentenciador cometió ese vicio del acto va a ser una sentencia justa. En tal sentido, nosotros consideramos que debemos de acudir a la justicia constitucional, porque realmente se violaron derechos constitucionales y legales con el acto recurrido, y solicitamos el amparo por tal motivo. Muchas gracias, señor magistrado presidente. A continuación, corresponde el turno al señor Sergio Fernando Escobar, por medio de la mandataria judicial con representación, abogada Lucía Inés Yeló Quinn, a quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras magistradas, señores magistrados. Existe vasta jurisprudencia de esta Corte de Constitucionalidad que establece que pretender que la Corte revise y que a través del amparo se cambie el criterio de los órganos jurisdiccionales que han conocido en la vía ordinaria, en este caso, distintos órganos jurisdiccionales del ámbito penal, es excederse de la facultad que la ley ha establecido a cada uno de los órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué digo esto?
Lo digo porque el amparista pretende que la Corte de Constitucionalidad revise el criterio de los distintos órganos jurisdiccionales que en el ámbito penal y en su jurisdicción y competencia han conocido de las distintas impugnaciones que se han plasmado, lo cual, como reitero, es violatorio de la Constitución Política de la República. Además, esta Corte ha indicado que hacerlo con los mismos argumentos, acudir al amparo, con los mismos argumentos que se han utilizado en la vía ordinaria, también viene a fortalecer esta tesis que busca que la Corte de Constitucionalidad sea una instancia revisora, porque como ya lo manifestó el amparista, él ha hecho ver que se cometió una injusticia, supuestamente una injusticia notoria en la quinta audiencia celebrada el 10 de octubre del año 2014. Y eso mismo ha argumentado en la apelación especial y en la casación. Sin embargo, si él, como ha dicho y lo dijo hoy, es un acto, considera él que en esa quinta audiencia se cometió un acto viciado, el Código Procesal Penal nos da las herramientas para hacer ese vicio y no esperar hasta que se emita una sentencia de carácter condenatoria, porque entonces lo que se busca es tratar de anular un proceso que se llevó a cabo con las garantías constitucionales, porque el señor Pedro García Arredondo tuvo el derecho de presentar todos sus medios de prueba, los cuales fueron todos escuchados tal y como lo solicitó él a través de su abogado defensor, con lo cual no existe una violación al debido proceso ni una violación a defensa. Lo que debió haber hecho entonces el señor Pedro García Arredondo es señalar en su momento procesal oportuno ese vicio, y si no estuvo de acuerdo con la sentencia, atacar la sentencia en sí misma, porque la sentencia, si ustedes pueden darse cuenta en los antecedentes del expediente, es una sentencia debidamente fundamentada, o es una sentencia en donde se valora cada uno de los medios de prueba, y por lo tanto, al verse imposibilitado de atacar la sentencia, acude al amparo para hacer ver esta situación que, como les reitero, se debió de haber abordado en el momento procesal oportuno. Además, no queda claro lo que pretende el amparista, porque él en el escrito de la interposición de amparo establece que el agravio es porque no se le dijo sí o no había una injusticia notoria, lo cual evidentemente no sería suficiente en una resolución. Un órgano jurisdiccional no puede responder únicamente en una resolución sí o no, tiene que explicar por qué tomó una decisión, y tanto la Sala de Extinción de Dominios y de Procesos de Mayor Riesgo como la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal explican que la sentencia de primer grado fue debidamente motivado y que no se violentó ninguno de los derechos. Entonces, el amparista no explica de manera suficiente cómo se violentó su debido proceso, su derecho de defensa, su igualdad ante la ley, su derecho a una justicia imparcial, como él manifiesta. Como reitero, no es claro en establecerlo, pero sobre todo lo que se busca, como les digo, es una revisión de esos criterios de los órganos jurisdiccionales, lo cual no es procedente porque violentaría nuestra carta magna. Igualmente, como él lo establece, que hay que evidenciar los derechos adjetivos y los derechos sustantivos, pues en este caso al señor Pedro García Arredondo se le dio toda la oportunidad, a pesar de todos los años que habían transcurrido, para que en este caso las víctimas recibieran justicia, que fue 30 años después. A él sí se le dieron todas las garantías para poder estar en un proceso penal en donde se comprobó la responsabilidad de esta persona. Pues en ese sentido, señores magistrados, el amparo no tiene ningún sustento, no tiene ningún fundamento ni adjetivo ni sustantivo, por lo que esta representación solicita que sea declarado sin lugar. Únicamente, gracias. A continuación, la señora Rigoberta Menchú Tum, por medio de los señores abogados Edgar Fernando Pérez Archila y María Estela López Funes. Dejo la palabra al abogado Edgar Fernando Pérez Archila.
Buenos días, señor presidente de esta Corte de Constitucionalidad, señoras magistradas, señores magistrados, colegas presentes en esta vista de acción constitucional de amparo. Yo no voy a decir mucho más porque creo que mi colega ya expresó la infundada petición que ha planteado, con todo respeto, el colega que dirige la defensa, el señor Pedro García Redondo. Sin embargo, es menester, yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo, manifestar cuál es el objeto del amparo, de la acción constitucional de amparo. Prevenir que se vulneren garantías constitucionales y cuando se pueda restablecer aquellas que se han violentado. Y es una acción realmente importante para que prevalezca el derecho fundamental de todos los habitantes de nuestro país. Sin embargo, esta acción constitucional no es secreto, no es que nadie lo sepa, se ha estado utilizando en una forma viciada, en una forma abusiva, para dilatar y entorpecer procesos. Pero también es importante entender la naturaleza de la acción constitucional de amparo. Ya la jurisprudencia es vasta en esta Corte de Constitucionalidad en relación a que la naturaleza es subsidiaria y extraordinaria. ¿Y qué significa eso? Pues, insisto, yo no soy quien para explicar a ustedes, solo estoy tratando de recordar pequeños elementos básicos de la acción constitucional de amparo. ¿Por qué es subsidiaria? Porque solo se puede aplicar luego de que se agoten aquellos recursos ordinarios y que se dé la definitividad. ¿Por qué es extraordinaria? No se puede convertir en una acción revisora de los procesos ordinarios, que es lo que ha estado sucediendo en Guatemala. Aprovecho y felicito una última resolución de la Corte de Constitucionalidad donde se advierte que la definitividad en el proceso penal no se da sino hasta casación, porque tenemos estos vicios procesales en los que la acción constitucional de amparo se plantea para entorpecer, pero también para dilatar los procesos y encontrar operadores afines a mis pretensiones, y con eso desnaturalizar la independencia judicial. Quiero arrancar leyéndoles textualmente lo que dice la sentencia impugnada en relación a lo que se alega como acto inicial que provocó la vulneración del debido proceso, como lo dijo el colega que interpuso la acción o que auxilia a la acción constitucional de amparo. En la página 28 de la sentencia impugnada, el tribunal casacionista transcribe lo que el tribunal dijo, y pido la venia al señor presidente para leer esa parte de la sentencia. Dentro de su tiempo, adelante. Se escucha: como presidenta de este tribunal, también con la voz de mis compañeras, pues queremos manifestarle nuestra condolencia por la muerte de su madre, y pues usted ha indicado que no se ha dado la importancia en cuanto a lo que ha afectado. Este juicio es un mecanismo para poder establecer la verdad y eso es lo que pretendemos realizar. Nosotras le ofrecemos una disculpa en nombre de la sociedad guatemalteca por este hecho trágico que independientemente, reitero eso, independientemente de la responsabilidad que se deberá determinar o no la inocencia de la persona que estamos juzgando, pero sí es un hecho bastante lamentable. Esperamos que un día usted pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su corazón y le agradecemos su presencia. Esas fueron las palabras textuales de la señora presidenta. Y en esta misma página 28 y en la 29, no las voy a leer para hacerlo concreto, pues la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia analiza que cuando dicen independientemente de la responsabilidad, o sea, no están adelantando criterio, desde ningún punto de vista se puede categorizar que el hecho que un tribunal, en un hecho tan trágico como fue la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980,
un juez se digne de pedir disculpas a la hija de una señora que su único delito fue estar en ese momento haciendo trámites como cualquiera de nosotros, porque su esposo era abogado y ella era española, y ayudaba a su esposo en trámites consulares en esa embajada? ¿Qué tiene de trascendental en la imparcialidad de un juez que pida disculpas? Yo he estado presente en varios casos donde los jueces han pedido disculpas, y me parece un acto totalmente más que legal, un acto de justicia. Pero quiero reiterar también las palabras de mi colega que me antecedió, porque se alega, y hemos escuchado hoy, que el acto viciado es ese momento, esa quinta audiencia que se dio el 30 de abril del año 2014. ¿Y por qué se alega eso? Porque se quiere manipular, y lo digo con todo el respeto, las circunstancias reales de lo que aconteció aquel 30 de abril de 2014. Ya escuchamos textualmente lo que dijo la señora presidenta. Si hubiera una inconformidad sobre la imparcialidad, o como se dice en la acción constitucional de amparo, imparcialidad y una animadversión del tribunal que hizo que desde ese momento se tuviera como culpable al señor Pedro García Arredondo, si hubiera habido eso, ¿cuál era el acto? ¿Cuál era la acción legal a plantear? Pues si yo estoy inconforme con la persona que me está juzgando, la ley ordinaria nos da los mecanismos, como bien lo dijera mi antecesora. ¿Y cuál era esa acción? Pues la recusación. Es clara la ley ordinaria. Sin embargo, no se hizo, y con eso consintieron, si es que no se estaba de acuerdo con ese acto, se consintió ese acto y proseguimos. Sin embargo, es importante resaltar que se alega la violación del debido proceso sustantivo, insisto, y se habla de la tutela judicial efectiva. ¿Qué es lo que el artículo 5 del Código Procesal Penal nos da a los guatemaltecos dentro del Código Procesal Penal, que además es un proceso penal moderno, que ha tenido los avances y reconocimiento de las garantías de los derechos humanos para todos los guatemaltecos que podríamos llegar a ser juzgados a través de este proceso? Pero ese avance también ha implicado que se le reconozcan los derechos a las víctimas. Y recuérdense que de conformidad con el decreto 7-2011, que reformaron parte del Código Procesal Penal, a través de este principio de la tutela judicial efectiva, la certeza jurídica para los guatemaltecos está para ambas partes, para el imputado y para las víctimas. Y por eso esta reforma amplía y dice que se equiparan los derechos de las víctimas a los de los imputados, porque antes de eso las víctimas muy pocas veces tenían una participación relevante en los procesos que trataban de establecer la verdad y la responsabilidad de aquel que pudiera aparecer responsable o cometiendo una acción ilegal. Ahí quisiera recordar a ustedes, y ya lo he dicho muchas veces en esta sala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, en la resolución de supervisión del 18 de noviembre del año 2009, párrafo 51, es bien clara. En casos de graves violaciones a derechos humanos, y más cuando se dan en contextos de impunidad, y mi colega lo acaba de decir, después de más de 30 años, las víctimas de la quema de la Embajada de España al fin tuvieron una respuesta de la justicia. Sin embargo, este párrafo 51 es bien claro y dice que siempre en las controversias de los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas, prima facie, debe de prevalecer las de las víctimas, y más cuando se dan en contextos de impunidad. Entonces yo me pregunto, un hecho como el que
en el fondo, no es el caso que ustedes tienen que revisar, pero un hecho... Espérese, solo le informo que su tiempo está por concluir, tiene 1 minuto. Muy bien. Por favor. ¿Conlleva que efectivamente se utilice la acción de amparo para entorpecer? No. Se habla de que se ha viciado el debate. Insisto, no era la forma, existían otros caminos. La recusación, sin embargo, se espera hasta la sentencia, se apela, la apelación, se confirma la casación, confirma la apelación, y hoy se utiliza la acción constitucional de amparo. Sin embargo, lo que hemos evidenciado es que no se cumplió con los presupuestos de definitividad. ¿Por qué? Porque la injusticia notoria que se alega acá conlleva que hayan habido graves errores de proceso o graves errores en la valoración de la prueba, cosas que no se han venido a constatar en esta acción constitucional de amparo. Y la Corte de Constitucionalidad, y solo voy a citar los números de expedientes, en los expedientes 591-93 y 548-93 ha sido contundente en relacionar que la acción constitucional de amparo no se puede constituir en una acción revisora de los procesos ordinarios. En ese sentido, y por intentar constituir la jurisdicción constitucional en una instancia revisora de la justicia ordinaria, la presente acción de amparo reviene totalmente improcedente, y en ese sentido, con todo respeto a ustedes, solicito que se declare sin lugar la pretensión perseguida en la acción constitucional de amparo planteada. Muchas gracias. Servirle. A continuación, tiene la palabra la abogada Alma Dinora Moreno Escudero, de la Unidad de Impugnaciones por medio de la agente fiscal antes mencionada, quien actúa en su propio auxilio. Muchas gracias, honorable señor presidente. Buenos días, honorables magistradas, honorables magistrados, señora secretaria y demás partes procesales. El Ministerio Público, luego de realizar un estudio de las actuaciones, estima que la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, de fecha 6 de octubre del año 2016, la cual señala el amparista como acto reclamado, no violenta ninguna norma constitucional ni norma ordinaria, porque dicho ente actuó dentro de los parámetros de ordenamiento constitucional y no como el amparista pretende. El recurrente fundamenta la presente acción constitucional de amparo principalmente en el hecho en que indica la omisión de resolución de los puntos esenciales que fueron planteados en el recurso de apelación especial. Asimismo, argumentó que existió una injusticia judicial en su contra. ¿Por qué? La jueza presidenta del Tribunal de Sentencia expresó condolencias en nombre de ella y de las demás juezas del tribunal y pidió una disculpa en nombre de la sociedad guatemalteca a una de las testigos, con la cual se evidenció la parcialidad y la animadversión hacia el acusado, tratándolo desde ese momento como responsable o como culpable. Honorables magistrados, la Cámara Penal consideró que las palabras que dirigió la presidenta del Tribunal Acuo a la señora María Teresa de Villa Vázquez no evidencia ningún prejuzgamiento del tribunal en cuanto a la responsabilidad de Pedro García Redondo, porque la juzgadora lo que hace es ofrecer disculpas por el hecho que ocurrió y que se juzga. Pero también es clara en indicar que dicha disculpa es independiente de la responsabilidad o inocencia de la persona que están juzgando, lo que consideró que no existe agravio invocado por el apelante, ni existe inobservancia de los artículos invocados, ya que el ofrecimiento de disculpa, tal y como ha quedado transcrito en la sentencia. La Sala de Apelaciones dio respuesta de cada uno de los puntos esenciales que fueron alegados por el apelante. Asimismo, cumplió con las formas del proceso al garantizarle al recurrente su derecho de ser oído en sus pretensiones y que se dio respuesta a las mismas, ya que se cumplió con resolver el específico submotivo de forma invocado en la apelación especial.
por lo que esta representación solicita a esta Honorable Corte de Constitucionalidad que dicte el fallo correspondiente de denegar la acción constitucional planteada por Pedro García Arredondo en contra de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, de fecha 7 de octubre de 2016. Gracias. Se concluye la presente audiencia.